todo lo que puedo decirles para hacer la presentación del Congreso. Les agradezco muchísimo al ingeniero Carlos Rosada y al ingeniero Ricardo Bernales, director general de Caminos y Ferrocarriles y director ejecutivo de Provía Nacional, que viene además en representación de nuestro ministro, Bruno Yuffa, con el cual he conversado anteriormente y también ha dado todo el apoyo al IDIEF y a que estas cosas se realicen. Con estas breves palabras, quiero dejar con ustedes al ingeniero Bernales para que pueda inaugurar este Congreso. Muchas gracias. Buenos días, gracias por venir, gracias Jorge por la presentación, bienvenido Carlos. Bueno, en nombre del ministro Yuffa, quien lamentablemente no pudo asistir, darles la bienvenida y contarles un poco sobre todo el proceso, digamos, de la reconstrucción, desde que se inició la emergencia por allá en febrero o marzo aproximadamente. Tuve la suerte, entre comillas, porque no es que sea un premio, de estar en el primer evento de la emergencia de Santa Eulalia con el entonces ministro Martín Vizcarra, y luego estuve en Piura desde el primer evento en la Quebrada La Manuela, que básicamente cortó toda la Panamericana Norte, y luego me quedé casi 2 o 3 meses en Piura, destacado atendiendo todo lo que era la región Piura-Tumbes, que fue una de las más afectadas, ¿no? Entonces yo un poco quería contarles primero qué cosa fue lo que se identificó cuando empezaron a suceder las emergencias, ¿no? Un poco el diagnóstico durante los eventos de qué cosas estaban sucediendo, por qué estaba sucediendo esto, qué cualidades tenía la infraestructura que estaba dañada, por qué se dañó, qué defectos identificamos en su momento. Luego un poco contarles cómo se empezó a formar o a idear la reconstrucción con cambios, ¿no? Qué cosas se identificaron durante la emergencia que se tenían que recoger, y en el proceso, digamos, que no había mucho tiempo de planificar, digamos, junto con la autoridad de la reconstrucción, con Pablo de la Flor y con todo su equipo, cómo empezamos a armar y diseñar un proceso que funcione, ¿no? Que luego se fue adaptando de acuerdo a las restricciones, digamos, legales o técnicas que se tenían. Y finalmente, qué dificultades estamos teniendo o se han tenido a la fecha para iniciar las obras, ¿no? Se escucha mucho de que la reconstrucción no empieza, no se inicia, qué pasa con eso, estamos dando vueltas, no estamos dando vueltas. Entonces un poco contarles sobre eso desde el punto de vista de Provía Nacional, que tiene la finalidad de contratar y hacer proyectos, ¿no? Este es un tema importante que quiero recalcar en cuanto a la función o a la finalidad de Provía Nacional como una unidad ejecutora. Entonces, cuando se inicia la emergencia, el primer evento es la Quebrada La Manuela. Y esto, lo que sucede acá es recurrente, entonces no voy a hablar de cada punto. El dique de Catacaos que se rompió, básicamente rompió la carretera Piura-Catacaos, ya que el dique estaba al lado. Una de las consecuencias posiblemente haya sido el puente de Independencia, que está metros más adelante y que posiblemente haya generado presión sobre el dique. Ahora les puedo contar un poco más el detalle. La carretera Sullana-Talara, Panamericana Norte, fue sumamente afectada. En ese tramo estaba Ignacio Escudero, esta Quebrada La Manuela, y varios otros tramos que hasta la fecha están sumamente deteriorados. El puente Venados, que ya felizmente está en construcción, y otras situaciones. Entonces, ¿qué fue lo que se identificó? ¿Qué identificamos nosotros cuando estuvimos en estas emergencias? Es que originalmente estas obras, posiblemente por la época en la que se construyeron, no pudieron ser diseñadas adecuadamente por restricciones, digamos, de contratación, de repente el SNIP, la viabilidad, ¿no? Ejemplos como el puente Venados. El puente Venados es un puente que hasta hace
6 meses que comenzó la construcción del nuevo puente, era un puente de 80 metros en una quebrada de 300 metros, en el que toda la luz que no cubría el puente, básicamente era un relleno, digamos un terraplén, donde se usaba. Cada vez que crecía el río, se llevaba el terraplén y el puente quedaba aislado. Y la única movilización era a través de botecitos que la misma población ponía y iban cobrando, ¿no? Me parece que 2 años atrás se licitó un paquete de puentes, bueno, como 10 o 12 paquetes de puentes, entre ellos este puente Venados. Justo coincidió de que la obra se inició este año, me parece que en junio, o sí, me parece que en junio, ¿no? Y el puente ahora pues es un puente que está diseñado para hacer creo que 350 metros, como siempre debió haber sido, ¿no? Otras experiencias que tenemos, por ejemplo, la carretera Sullana-Talara, es una carretera, es la Panamericana Norte, una carretera que, según tenemos entendido, no ha sido intervenida en los últimos, bueno, parece que es el fenómeno del Niño del año 98, y lo poco que se ha intervenido ha sido con pavimentos flexibles, ¿no? Bacheos o parchados. La propuesta que nosotros hicimos cuando vimos eso fue por el tránsito que tiene, que es en su mayoría camiones cisterna que recorren la ruta de Talara hasta Piura o Paita o Sullana o toda la parte sur de Talara, y que constantemente se están deteniendo en la carretera. Ese pavimento tiene que ser de concreto, ¿no? Es un piloto que se tiene que proponer, se le ha propuesto a la Autoridad de Reconstrucción con cambios, y digamos que los estudios definitivos probablemente arrojen esos resultados. La otra carretera es, por ejemplo, la Piura-Catacaos, una carretera con mucho tránsito, también con algo de tránsito pesado, que está sumamente afectada ahora. El dique se rompió. ¿Qué sucedió ahí? El puente Independencia, que también su reemplazo fue licitado en un paquete de, me parece que 16 o 15 puentes en la zona norte, y ya está en estudios y que va a iniciar construcción, me parece que el año que viene. Es un puente de, digamos, 100 metros, pero el cauce del río será pues de 140 o 160 metros, por decir números. Entonces nuevamente se ha rellenado un terraplén en la margen izquierda, que cuando el río Piura tomó los 4.000 metros cúbicos por segundo y se estaba, digamos, ahogando o ahorcando en el puente, buscó, digamos, la zona más débil para romper. La zona más débil fue el dique a 200 metros del puente, aguas arriba, rompió el dique, rompió la carretera, inundó todo lo que era el Bajo Piura, ¿no? Todo lo que nosotros hemos visto en la televisión, eso es lo que sucedió ahí. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que infraestructura que no está del todo bien diseñada, por motivos que no sabemos o no entendemos del todo por qué, tiene consecuencias graves o catastróficas, como en el caso de el puente Independencia. Y otro ejemplo es la carretera de la Niña, que cada vez que hay un fenómeno del niño o el niño costero, se inunda toda esa zona, corta la carretera y se vuelve a diseñar la carretera por el mismo sitio, ¿no? Sorprendentemente ahora, digamos, la carretera es la única vía de la red vial nacional que sigue con tránsito interrumpido, ¿no? Todo lo demás se recuperó la transitabilidad de una manera bastante rápida. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo se va a afrontar luego de que se empezó a ver ese tema? Como yo les comenté, en Piura se recuperó la transitabilidad de manera casi inmediata en la mayoría de los sitios. Entiéndase por recuperar la transitabilidad, básicamente rellenar, poner un enrocado, recuperar tránsito ligero, un poco tránsito pesado, pero no hay solución definitiva, ningún tipo, ¿no? Todavía tú vas, es una trocha, un poco de señalización. Entonces, luego de que, digamos, vimos esto con la Autoridad de la Reconstrucción, una vez que se creó la autoridad, estuvimos hablando con Pablo de la Flor y con, digamos, su equipo, en el marco de la ley que se diseñó, se determinó, y con las restricciones o las dificultades que tiene actualmente Provías, se determinó que la manera, digamos, más rápida y más eficiente
de afrontar la reconstrucción era creando una nueva unidad ejecutora, un nuevo Provías, por así decirlo, ¿no? Una nueva unidad que pueda contratar, comprar, pagar, etcétera, ¿no? Pero, ¿para qué crearíamos un nuevo Provías? Provías tiene cerca de 1000 personas, digamos, trabajando en su equipo. ¿Cómo crearíamos un nuevo Provías si es que, digamos, vamos a contratar 1000 personas, ¿no? Entonces, ¿y quién garantiza que esta nueva unidad ejecutora sería mejor o no que Provías en cuanto a su capacidad de ejecutar nuevas obras, ¿no? Entonces, lo que se determinó ahí fue que identifiquemos las dificultades que tiene Provías en sus ciclos, en su trato de ciclos del proyecto, y reforcemos con un Project Management Office que pueda traer una capacidad técnica internacional con experiencias de otros países, no solo en reconstrucción, sino en ejecución de obras, en evaluación de proyectos, en gestión de proyectos, ¿no? Digamos, ser bien eficientes en que los proyectos recorran el tiempo que tienen que recorrer, no recorran más tiempo ni recorten tiempos, que los estudios se hagan de manera bien pensada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista funcional, no sobredimensionar obras, no subdimensionar obras, y que en este caso, por ejemplo, como les comenté, que los pavimentos que se utilicen sean los adecuados o los indicados dependiendo del proyecto que se está ejecutando, ¿no? Este PMO, digamos, el concepto que se tiene es que sea el músculo técnico atrás de un equipo más pequeño, que sería el de la unidad ejecutora. Por ejemplo, toda la evaluación de los estudios, si bien los estudios se pueden contratar con empresas proyectistas, la evaluación de estos estudios o las recomendaciones o las observaciones serían transferidas al PMO. Toda la elaboración de los términos de referencia, revisión de las bases para los procesos, todo este tema sería realizado o estaría en manos del Project Management Office para también traer algún tipo de visión internacional o experiencias ya sean de Ecuador, de Chile, Brasil, Estados Unidos, Alemania, etcétera, ¿no? Y el PMO sería una empresa seguramente transnacional. Se hizo una invitación a muchas empresas, se ha reducido a un shortlist de 4 empresas, de las cuales se va a determinar con quién se trabaja. Y todo esto acá se ha hecho en acompañamiento con el BIT, ¿no? El BIT está, digamos, asesorando o apoyando todo lo que es la reconstrucción con cambios, o la autoridad de la reconstrucción con cambios en ese tema. Ahora, ¿cuál es la figura de Provías en toda esta situación? Provías ya tiene el conocimiento, lo que hace Provías en el día a día es básicamente proceso de licitación, contrataciones y gestión de proyectos. La experiencia la tenemos y la capacidad la tenemos. ¿Cómo nos amarramos nosotros con la nueva unidad ejecutora? La idea es que nosotros podemos reforzar en el conocimiento que tenemos nosotros lo que vengan a hacer ellos, ¿no? Pero quien estará, digamos, realizando las obras o gestionando las obras en primera línea sería hasta la fecha esta nueva unidad ejecutora. Ahora, ¿qué dificultades hemos tenido para iniciar las obras? Lo comentaba, ¿no? Inicialmente, bueno, ustedes saben, o de repente no, Provías básicamente es una máquina de hacer estudios, hacer procesos y hacer obras, ¿no? Somos una unidad ejecutora que básicamente gestiona proyectos. No planificamos, no determinamos prioridades, simplemente ejecutamos, digamos, en función de vaya llegando el proyecto. Cuando comienza la reconstrucción o cuando comienza el tema de empezar a planificar cómo vamos a reconstruir, lo primero que hicimos fue levantar un catastro. Eso sí lo hizo Provías. Recorrimos, digamos, a través de todas las unidades zonales, todas las carreteras y identificamos. Puede que una carretera de 100 kilómetros esté afectada en la progresiva de la 1 a la 10, de la 22 a la 23 y de la 51 a la 58. ¿Cómo determinas tú cómo reconstruyes esa carretera? ¿Vas a invertir por los 100 kilómetros X millones de soles o solo te enfocas en las partes que han sido afectadas? Algunas de estas carreteras que estaban afectadas o que se vieron afectadas ya tenían un estudio definitivo
aprobado o casi aprobado que podía entrar en ejecución, ¿no? Podía entrar en la licitación por el fast track que tenía la autoridad de la reconstrucción y ejecutarse, pero implicaba, como el estudio lo contempla, todo el proyecto. Y ahí es cuando empezamos a tener algunos problemas, porque la reconstrucción no podía financiar un proyecto entero de 100 kilómetros cuando solo habían 20 kilómetros afectados. Y la propuesta fue, solo podemos financiar los 20 kilómetros afectados, pero no podemos partir el estudio definitivo. Entonces nos entramos en una situación media difícil en la que o comenzamos a hacer un estudio definitivo desde cero, lo cual era un poco difícil porque iba a tomar tiempo, o afrontamos todo el proyecto. Lo que finalmente determinamos fue, a través de Provías, estamos interviniendo en los puntos más críticos, sobre todo en Piura, por administración directa, y la reconstrucción lo que ha determinado es que en algunos casos va a determinar todo el proyecto, pero va a financiar solo la parte afectada, mientras que la parte no afectada va a ser financiada con recursos ordinarios, ya sea del Ministerio o de Provías, ¿no? Entonces, un poco eso es el panorama en cuanto a la reconstrucción, cómo queremos afrontar la reconstrucción. Queremos traer propuestas internacionales a través de un Project Management Office que, digamos, tenga toda la experiencia, ya tiene todo el know-how, ya ha pasado por esto, las experiencias que nos han traído, por ejemplo, del terremoto en Chile, cómo intervinieron el puente Biobío, que me parece es un puente de varios kilómetros, o es 1.6 kilómetros, no recuerdo, que se cayó totalmente, lo reconstruyeron con puentes acro de manera completa hasta que reconstruyeron el puente nuevamente, lo desmontaron, y todas estas figuras siempre había una empresa, digamos, con una capacidad transnacional, con una estructura orgánica ya diseñada, ya definida, una máquina, digamos, que ya está constantemente operativa, trayendo experiencias internacionales, que es lo que realmente hoy necesitamos, ¿no? La visión es, tenemos que aprovechar esto, capitalizar la mala experiencia que hemos tenido, a través de una reconstrucción que nos permita a nosotros oxigenar todas nuestras organizaciones de ingeniería y empezar a obtener obras de ingeniería que realmente puedan aguantar lo que siempre vemos, ¿no? El ejemplo de Piura Bayóvar, que es la niña, se está proponiendo que se haga un viaducto elevado, o que si se va a mantener el terraplén elevado, que por lo menos tenga alcantarillas lo suficientemente grandes para que el agua pueda discurrir como si esta carretera estuviera pues por encima de un lago. Lamentablemente no he traído un video que tengo, que filmé ahora con un dron de la emergencia, y esto es básicamente una carretera que parece que se ha construido encima de un lago, lo cual no tiene sentido. Entonces, un poco la visión que tenemos desde Provías, desde el Ministerio, en lo que es en cuanto a la unidad ejecutora, el rol de Provías en el apoyo de esto, el rol del PMO, las experiencias que hemos visto de cómo se afectaron esta infraestructura que no fue probablemente diseñada para sostener o aguantar este tipo de eventos, y los puntos críticos que tenemos dentro de la institución que queremos rebatir ahora, y aprovechar la reconstrucción para salir adelante y modernizar un poco la gestión del proyecto, ¿no?
parte de su hoja de vida, que es extensa, pero le voy a leer una parte. Es un profesional en Ingeniería Civil con estudios de maestría en Transportes en la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios de especialización en Finanzas en ESAN y especialización en Proyectos de Inversión Pública en la Universidad Católica del Perú, con 15 años de experiencia en proyectos de inversión, entre ellos 4 años como consultor externo en la formulación de proyectos de preinversión en materia de vialidad nacional con financiamiento del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, el BIR, y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ha sido miembro del equipo de consultores a cargo de la preparación del proyecto de transporte urbano para el área metropolitana de Lima y Callao, PROTUM. Se desempeñó como director general de la Oficina de Presupuesto y Planificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como director ejecutivo de Provías Nacional y actualmente se desempeña como director general de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Dicho esto, voy a dar paso al ingeniero Lozada para su presentación. Buenos días con todos. En primer lugar quisiera agradecer a IEF por la invitación a este importante foro, en la cual nos va a permitir al Ministerio de Transporte poder mostrar los esfuerzos que viene realizando en el tema de la reconstrucción con cambios. Bien. He estructurado la presentación en 7 temas, ¿no? La parte de definición del país, impacto del costo logístico, el fenómeno del niño costero, la recuperación de la tarjetabilidad, el plan mismo de la reconstrucción con cambios, el programa de inversiones y principales intervenciones que hemos hecho en el plan de la emergencia. Bien, la visión país. Comentarles que en los últimos 15 años el país ha venido creciendo sostenidamente en el orden del 5 o 6% del PBI. Esto por encima del promedio mundial, y lo cual nos ha permitido que el Producto Bruto Interno crezca sostenidamente en estos 15 años y sobre todo prácticamente hayamos cuadriplicado respecto a lo que teníamos como Producto Bruto Interno en el año 2000. Y prácticamente hemos duplicado los ingresos del país, que es el Producto Bruto Interno, respecto a lo que teníamos en el año 2006, que estaba en el orden de los 100.000 millones de dólares. Actualmente bordeamos los 200.000 millones de dólares, que es el Producto Bruto Interno, que es la riqueza que tiene el país, que genera el país en el año. Por lo tanto, este crecimiento sostenido de la economía en los últimos 15 años se ha reflejado también en los presupuestos de los pliegos del sector. Tenemos en el caso del sector transportes, que el presupuesto, el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, en el año 2000 estaba en el orden de los 1.500 millones de soles. Ese era el presupuesto que contaba el Ministerio en el año 2000. Luego ha ido creciendo prácticamente. En el año 2010 hubo un salto significativo, ¿no? Más o menos a 5.000 millones de soles, el presupuesto asignado al sector transportes, y en los últimos años prácticamente hemos dado un gran salto. Manejamos actualmente un presupuesto que bordea los 10.000, 11.000 millones de soles. Para el próximo 2018 el presupuesto formulado está bordeando los 12.000 millones de soles. Entonces vemos que la economía ha crecido, digamos, en grandes números, pero también ha crecido los presupuestos asignados a los pliegos, y lo cual obviamente esta realidad ha demandado. En el año 2010 el sector elaboró un estudio, un plan maestro que se denominó Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos y Transportes, en el cual se generó un esquema de priorización de proyectos, y para lo cual determinamos la brecha en infraestructura. De acuerdo a los datos de AFIN, estamos en el orden de los 160.000 millones de dólares, y en el sector transportes bordea los 58.000 millones de dólares. Si tenemos sectorialmente como recursos públicos más o menos 2.500 millones de dólares asignados a transportes para poder orientarlos a inversión pública, estamos hablando que necesitamos más de 20 años para poder cerrar la brecha en infraestructura en el país. Entonces tenemos un gran reto, ¿no?, como sector transportes, en reducir la brecha en infraestructura.
Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de gestión que contamos para poder bancar, para poder enfrentar las obras en el país? Tenemos 3 instrumentos de gestión. Tenemos, en el marco de la ley de contrataciones, tenemos el sistema de inversión que es el INVIA-PPE, que nos generan las obras públicas. Tenemos las APPs, que es la Asociación Pública-Privada, que nos permite hacer las concesiones. Y tenemos, últimamente, las obras por impuestos para transporte, que también ya tenemos el marco legal para poder bancar, ejecutar las obras con estos 3 instrumentos de gestión. Son obras públicas, las APPs, que son las concesiones, y las obras por impuestos. ¿Cuál es el portafolio de proyectos? En el sector transportes tenemos 53 proyectos de APPs, en la cual prácticamente concentrados en proyectos ferroviarios, con una inversión comprometida de más o menos 26.000 millones de dólares. Tenemos acá el resumen del portafolio de proyectos, ¿no? Principalmente aquí están las líneas de metro, ¿no? Que más o menos entre la 3 y la 4 estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Tenemos acá el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, tenemos los proyectos viales, que suman 6.000 millones de dólares comprometidos. Y para los próximos años, 2017-18, de estos 53, 11 proyectos priorizados, que bordean los 3.700 millones de dólares, y están acá los principales proyectos comprometidos que se vienen trabajando, ¿no? En la formulación con proinversión para la entrega de concesión al sector privado. Rápidamente mostramos los principales proyectos viales. Tenemos la longitudinal de la Sierra del tramo 4, ¿no? Que probablemente estemos adjudicándola en el primer trimestre del próximo año. Tenemos el anillo vial, que es un proyecto vial logístico a la ciudad, ¿no? Que resuelve el movimiento de mercancías hacia el puerto. Tenemos el proyecto de la autopista del norte, que es un eje estructurante que permite dotar, brindar una doble calzada desde Subiana hasta la frontera, que es un tramo también que ha sido afectado por el fenómeno del Niño. Tenemos el proyecto hacia el sur, que es conectar desde Ica hasta Quilca. Entonces tenemos un portafolio de proyectos viales que se vienen manejando con preinversión para la entrega en concesión al sector privado. Igualmente en el tema ferroviario tenemos 2 proyectos que ya se vienen en los próximos años. Tenemos el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, ¿no? Este ferrocarril importante que tiene una vocación social, está ya prácticamente cerrando de la versión final del contrato. Estamos ya prácticamente, hemos presentado para la opinión, para la no gestión de Contraloría, y esto, de acuerdo a la programación, se debe adjudicar en el primer trimestre del 2018, del próximo año. Igualmente tenemos, esta es una iniciativa privada, tenemos el Tren de Cercanía, que es un proyecto emblemático del gobierno. Actualmente ya hemos cerrado los contenidos mínimos, que son los términos de referencia. Hemos establecido un modelo de gestión que es iniciativa estatal, por lo tanto estamos trabajando con proinversión a efecto de poder iniciar el plan de promoción. Ya está incluido el informe multianual de inversiones, está dentro de la programación multianual de inversiones, por lo tanto estamos ya calificados para poder hacer el encargo esta semana, el encargo formalmente del Ministerio de Inversión para, ¿no?, la formulación del estudio de preinversión del futuro tren de cercanía que va desde Barranca, Lima, Ica, que es un proyecto integral. Y tenemos obviamente los 2 proyectos, las 2 líneas de metro, la línea 3 y la línea 4, que están en fase de preinversión, factibilidad. Los 2 proyectos, tanto la línea 3 como la línea 4, suman una inversión aproximada de 10.000 millones de dólares, y esperemos cerrar la viabilidad de estos 2 proyectos importantes para la ciudad y luego pasar ya a la fase de promoción para su entrega en concesión. Entonces, una vez cerrado el portafolio de proyectos, quiero más o menos darle rápidamente cuál es el impacto logístico que tiene el fenómeno del Niño en el tema de las cadenas logísticas. En el 2010, a través de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, se elaboró un master plan, ¿no? Si bien es cierto, hasta el 2010 teníamos el enfoque de cerrar la brecha en infraestructura, dotando de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, entramos a una mirada más logística, por lo cual ya mirábamos el servicio, no solamente la infraestructura, sino el servicio. Y cuando uno vincula la infraestructura con el servicio, estamos hablando de logística de transporte, una visión más integral, más intermodal. Ese estudio en el 2010, que marcó un antes y un después en el tema de planificación en el sector, permitió ver cuál era el movimiento de mercancías en el país. El movimiento de mercancías en el país, movemos aproximadamente entre 80 y 90 millones de toneladas al año.
diariamente movilizamos en el país más de 200.000 toneladas de mercancías con vocación de exportación, que principalmente van a este nuevo logístico que es el puerto del Callao. Todo el movimiento de mercancías que tiene exportación e importación se concentra en este eje estructurante que es la Panamericana, que tiene foco logístico en el puerto del Callao, que concentra el 90% de las exportaciones. Tenemos el puerto de Paita hacia el norte y el puerto de Mataraña hacia el sur. Todo el movimiento de mercancías se concentra en la Panamericana. Por eso es que en el 2010, cuando se hizo el primer modelo de transporte de mercancías en el país, determinamos que la Panamericana tenía que ser necesariamente una autopista. Y a raíz de este modelo, en la cual reflejaba que si el movimiento de mercancías tenía que tener con unos niveles de servicios adecuados en las carreteras, es que todas las concesiones, ¿no?, a través de adendas, comenzamos a implantar, a impulsar la construcción de las dobles calzadas en la Panamericana. Y actualmente nos faltaría la parte de Ciudad Talara y tenemos la parte de Ica hasta Quilca para completar todo el eje estructural de la Panamericana a nivel de doble calzada. Por lo tanto, quería mostrar que la Panamericana es el eje estructurante del país. Y obviamente el fenómeno del Niño golpeó esta parte norte del país, ¿no?, con la interrupción de puntos críticos y puntos notables que voy a explicar más adelante. Entonces, el proceso logístico es importante en el país, porque lo voy a mostrar más adelante cuál es el costo logístico. Aquí muestro los procesos importantes en la cadena de suministro que tenemos un producto. En el plan logístico se priorizaron 57 cadenas que concentran más o menos el 95% del movimiento de mercancías en el país, y se hizo un mapeo de toda la cadena de suministro, ¿no?, con aquellos procesos que generan valor y aquellos procesos que generan costo. Por ejemplo, el costo del transporte genera costo, pero también genera un valor agregado a la cadena logística. Y este es el proceso para tener el costo logístico de una cadena en especial. Lo digo esto porque en el fenómeno del Niño de este año, principalmente tuvimos dos grandes interrupciones. El puente Virú, que colapsó, que está ubicado en Trujillo, y tuvimos el colapso también del puente en Ancash, en la cual de un puente, tenemos el puente Cosco y el puente ubicado en Ancash, donde está el río Casma, que generó la interrupción de la Panamericana. Y obviamente eso impactó en el comercio exterior del país. Tenemos la cadena del espárrago, que fue una de las cadenas que tuvo mayor impacto en estos meses de este año, por la interrupción del puente Virú. Y obviamente, ¿por qué? Porque la zona de producción que está focalizado principalmente acá en Trujillo, la exportación sale por el puerto del Callao. Por lo tanto, en la interrupción del puente Virú generó que el movimiento de mercancías fue prácticamente colapsado, y lo cual generó, digamos, una restricción en el transporte y en el costo logístico de esta cadena. Entonces, nosotros teníamos ya en el 2010 el mapeo de esta cadena. El mapeo de la cadena del espárrago, sabíamos que se producía gran parte en Trujillo, parte de Ica, pero principalmente en Trujillo. Teníamos en la trazabilidad de la carga, sabíamos por dónde se exporta, principalmente sale por el puerto del Callao, como lo he manifestado, hacia los mercados americanos, que es precisamente el primer consumidor de la cadena del espárrago. Entonces, este mapeo que teníamos en el 2010 nos permitió determinar cuál es el impacto económico que genera la interrupción de la Panamericana en las principales cadenas de valor y de exportación del país. Entonces, este es el mismo. Tenemos la cadena del espárrago que se genera primero en Trujillo, sale por el puerto del Callao, tuvimos la interrupción del puente Virú y el puente Sechín en Ancash, ¿no? Estos dos puentes colapsaron. Son puentes que, digamos, fueron construidos, tienen más de 80 años de construcción y fueron, digamos, a efecto del fenómeno del Niño costero, tuvieron el colapso de estas dos infraestructuras y que generó principalmente la caída de las exportaciones de un 25% que va hacia el puerto del Callao. Estimamos que solamente la cadena del espárrago nos generaba un promedio de 10 millones de dólares de pérdidas diarias a la economía del país. Entonces, esta situación, este diagnóstico nos permitió en ese momento convencer a la autoridad del Ministerio de Transportes en ir por un fast track.
porque el interrumpir la Panamericana Norte, por cada día que teníamos interrumpido la Panamericana Norte, golpeábamos la economía del país solamente en la cadena de espárragos 10 millones de dólares diarios. Por lo tanto, esta información nos permitió convencer a la autoridad de ir con un fast track, ir con una exoneración a la ley de contrataciones para ejecutar directamente y reponer un puente en estos puntos de ruptura de la Panamericana. Sacamos una ley de exoneración, acogimos a la ley de contrataciones, la causal de emergencia para sacar una resolución ministerial y ir con una adjudicación directa. No hubo un proceso de selección, tuvimos que ser muy diligentes en el momento de seleccionar a la empresa que íbamos a encargar la construcción del puente Virú, así mismo como la construcción del puente Sechín en Ancash. Y esto va porque si miramos cuál es el costo logístico que tiene cada una de las cadenas en el país, solamente en el Perú el costo logístico, si lo representamos como un porcentaje del precio final de venta de un producto en los mercados americanos, asiáticos, europeos, el costo logístico es el 34% en el Perú. Y el costo logístico principalmente es el transporte, es el flete. ¿Y por qué es tan alto? Si tenemos en América Latina está en el orden del 24%, en los mercados americanos y europeos están en el orden del 10%, Chile está en 15%. O sea, en el Perú tenemos un problema del costo logístico, principalmente el flete. ¿Por qué? Obviamente porque las carreteras de repente no están dotadas de buenos niveles de servicio, por el tiempo de viaje y sobre todo por el falso flete. Porque la conducta del transportista es cobrarte de ida y vuelta. O sea, si yo soy un generador de carga y contrato a un transportista para mover mi carga hacia un mercado, el transportista me cobra ida y vuelta, porque no sabe qué carga voy a traer. Entonces ese es el falso flete y eso genera un sobrecosto al país. Y esto nos resta competitividad. Entonces, por eso es que el sector ha priorizado, ¿no? como sector, es reducir el costo logístico para que el país sea más competitivo. Y eso involucra reducir el costo del transporte. ¿Cómo? Dotando de infraestructura, pavimentando las carreteras, fortaleciendo los puertos, los aeropuertos, a fin de que este costo, ¿no?, vaya reduciéndose y llegar a los estándares internacionales. Bien. El fenómeno del niño. Acá he mostrado una vista en la cual he puesto los tres eventos: el niño costero, los dos últimos fenómenos del niño, del 83 y el 98, y la principal característica de este evento es que el niño costero atacó prácticamente toda la franja del litoral norte del país. La concentración de lluvias fue mucho mayor que los dos últimos fenómenos del niño. Todas las cuencas fueron activadas, ¿no?, en estos tres meses de lluvias, y esto generó que prácticamente la carga de lluvia acumulada en todo el litoral fuera muy superior a las dos experiencias de fenómenos de niños anteriores. Por eso es que prácticamente nos golpeó el eje estructurante que es la Panamericana Norte del país. Y principalmente atacaron las carreteras, por cuanto en el caso de Piura tenemos el río Piura, que no desemboca sobre el río, no desemboca al mar, desemboca a esta parte de Bayobra, que es el Arenal. Por lo tanto, al generarse un periodo de lluvias extraordinarios, lo que genera es la formación de la niña. Y la niña, al ir creciendo, va afectando grandes tramos de la Panamericana Norte. Entonces, este fenómeno que ocurre cada vez que se produce un fenómeno del niño es la creación de la niña, ¿no?, que esta es la laguna que se ha formado, por cuanto el río Piura no desemboca al mar. Dicen que anteriormente este río desembocaba al mar, ¿no?, porque al río empalmaba al río Chira, y el río Chira sí desemboca al mar. Entiendo que por un fenómeno geodinámico de hace años se rompió esa vinculación y el río Piura prácticamente desemboca en esta parte de acá de Bayóvar. Durante el fenómeno del niño, el gobierno estableció 11 decretos supremos
para declarar en emergencia prácticamente 11 regiones del país, principalmente la región norte, declarando en emergencia, en la cual tuvimos afectaciones en gran parte de la región norte del país. Estamos hablando de Piura, La Libertad, Trujillo y Ancash, que fueron las regiones que fueron más golpeadas durante este periodo de lluvia. Acá muestro las incidencias, principalmente la afectación vial que tuvo el fenómeno del Niño, afectó principalmente la obstrucción parcial de la plataforma. Tuvimos también la erosión de la misma y de otra parte fue el colapso mismo de la plataforma de la carretera. Tuvimos en promedio aproximadamente 100 emergencias registradas diariamente en estos prácticamente 2 meses fuertes que fue entre marzo y abril. En promedio 100 incidencias diarias que tenemos de emergencias registradas en la red vial nacional. En la red nacional estamos hablando de 2.630 kilómetros de afectación, principalmente en la región de Ancash, Piura, Lima, Cajamarca y La Libertad, ¿no? Donde más o menos la estimación de la reposición, ¿no? De la reconstrucción bordea los 4.000 millones de soles, no solamente en la reposición de la infraestructura vial en estos 6 sectores priorizados de la región norte del país. En el tema de la transitabilidad, la estrategia que tuvo el gobierno fue primeramente atender la emergencia, ¿no? Interviniendo rápidamente en la reposición y en restablecer los flujos económicos. Luego, como sector transporte, tuvimos la recuperación, recomponer la rentabilidad, ¿no? Recomponer, el flujo económico, ¿no? A fin de poder restablecer el movimiento de mercancías, y posteriormente que vamos a entrar en la fase de reconstrucción, para la cual se creó la autoridad, ¿no? De la reconstrucción, para poder ya dotar de la infraestructura de los niveles de servicios adecuados. Durante la emergencia se desplegaron todo el pool de maquinaria que contaba el sector a través de la Unidad Ejecutora por Vía Nacional. Teníamos aproximadamente 200 maquinarias desplegadas a nivel de todas las zonales. Gran parte eran maquinarias nuevas que habían sido adquiridas en el año 2015, con cara al fenómeno del 2015, que pensábamos que iba a haber un fenómeno similar, y eso nos sirvió para poder, enfrentar todas estas emergencias. Pero sin embargo, al escalar el fenómeno del Niño prácticamente en toda la franja norte del país, tuvimos que acudir al sector privado. El sector privado prácticamente participó con un despliegue de más o menos 500 máquinas adicionales a las prácticamente 200 que contaba el Ministerio de Transportes a través de la Policía Nacional, por lo cual en un momento teníamos más de 700 máquinas trabajando y desplegadas a nivel nacional en el país, ¿no? Tratando de recuperar y enfrentar el fenómeno del Niño de estos meses del año. Y prácticamente a finales de mayo ya teníamos prácticamente casi el 100% de la red vial nacional transitable. O sea, esta intervención rápida y oportuna del sector transportes a través con sus máquinas propias, a través del sector privado, nos permitió recuperar rápidamente la transitabilidad, y a fines de mayo ya teníamos el 100% de las redes operando con niveles de servicios adecuados. En el tema de la reconstrucción con cambios, algo que estamos proponiendo nosotros a la autoridad es tener una reconstrucción inteligente. Es dotar a la infraestructura vial, ¿no? Con sistemas que nos permitan tener una carretera con niveles de servicios y dotándoles de dispositivos que registren información. Estoy hablando de los sistemas inteligentes de transporte, en la cual nos permita tener vías seguras y eficientes. El modelo de gestión que estamos proponiendo a la autoridad y que está en evaluación es: tenemos un plan de reconstrucción con cambios, que es un plan con enfoque logístico,
Este plan tiene un programa de inversiones que bordea los 7.000 millones de soles para los 3-4 años que tiene la reconstrucción, y tenemos también un componente de fortalecimiento institucional. Entonces, este paquete, ¿no?, que forma parte del plan de reconstrucción con cambios, nos va a permitir, ¿no?, partiendo de que tenemos todo el tema, ¿no?, de la inclusión digital, porque tenemos ya desplegada la fibra óptica, ¿no?, 13.000 kilómetros de red octal de fibra óptica desplegada a nivel de país, principalmente a través de las carreteras, nos permite brindar servicios, o sea, dotar de los sistemas inteligentes de transporte, dotando de dispositivos de control de flota, control de tráfico, ¿no?, control de seguridad, información al usuario, registro de avenidas. En los puentes queremos colocar dispositivos que nos permitan medir, ¿no?, el nivel del agua, el crecimiento de los ríos, y esta información, ¿no?, es factible porque ya tenemos toda la red dorsal desplegada de fibra óptica. O sea, podemos llevar internet y base de datos, ¿no?, internet de alta velocidad, y poder llevar información en tiempo real y poder dotar de las infraestructuras viales de estos dispositivos de información que nos permita tener carreteras inteligentes. Entonces, este es el esquema de gestión que hemos propuesto a la autoridad, ¿no? Es aprovechar esta coyuntura para poder tener y dotar de estos dispositivos que nos permitan, digamos, tener información en tiempo real y poder monitorear el estado de las carreteras en el país. Obviamente, esto conlleva en instalar pórticos, ¿no?, en las carreteras para poder tener sensores y poder registrar velocidades, lectura de placas, poder determinar el pesaje dinámico. Todo esto que corresponde a los sistemas inteligentes de transportes necesita un marco, y para lo cual la Dirección de Caminos y Ferrocarriles está elaborando el manual de los sistemas inteligentes de transportes para poder caracterizar las carreteras y poder determinar cuáles son los requerimientos mínimos que se requieren para tener una vía inteligente, ¿no? Tengamos pesajes dinámicos, gestión de flota, donde el usuario va a poder hacer la trazabilidad de la carga en todo momento. En eso estamos, y esperamos que en el próximo año tengamos ya el manual aprobado, el manual de los sistemas inteligentes de transporte en el país. El programa de inversiones, este es el programa de inversiones que se propuso la autoridad, ¿no? Tenemos 7.000 millones de soles programados para la reconstrucción de las vías y puentes, principalmente 3.000 millones en las carreteras nacionales, 3.700 millones en los puentes tanto nacional como en las redes subnacionales, y tenemos más o menos 1.000 millones en las carreteras subnacionales, ¿no? Tenemos el flujo acá de inversiones, ¿no?, por años, y este es más o menos el flujo, ¿no?, financiero en el cual se ha propuesto a la autoridad. Si queremos ver metas físicas, estamos hablando de 2.000 kilómetros en las carreteras nacionales que conllevan un flujo financiero de casi 2.900 millones, ¿no?, y acá vienen los flujos por años, ¿no? Principalmente son carreteras afectadas y la recuperación de los tramos también que han sido colapsados en la red vial nacional. Aquí muestro en el tema de puentes, ¿no? Se identificaron más de 600 puentes dañados y colapsados, principalmente en la red subnacional, ¿no?, en los cuales tenemos el programa de inversiones que llegan al orden de los 3.700 millones de soles. Aquí muestro la red afectada, principalmente, como se puede apreciar, principalmente la zona norte es la parte más afectada en la que corresponde la red vial, ¿no? Ancash, Lima, Cajamarca, Piura son las zonas afectadas, ¿no? En rojo mostramos la cantidad de inversión que se requiere para recuperar los daños afectados, y acá tenemos el programa de inversiones, ¿no?, año por año. Y si lo queremos ver en el tema de metas físicas, acá lo muestro, ¿no?, también, ¿no?, por departamento, y el programa de inversiones asociado a estas metas físicas. En el tema de puentes, ¿no?, como lo mencioné, son 629 puentes, principalmente 196 puentes definitivos, ¿no?, es el programa de inversiones, y 433 puentes modulares que principalmente van orientados a la red subnacional. Y principalmente la distribución de este paquete está, ¿no?, focalizado en la zona norte del país. Aquí mostramos en la red subnacional igualmente. Y quiero terminar
mostrándoles las principales intervenciones que se tuvo como sector en los 3 meses que tuvimos del fenómeno del Niño Costero. Principalmente también golpeó la capital, ¿no? Tuvimos el colapso del puente Huecoloro en la Ramiro Frialet. Esta losa armada estaba ubicada en el eje de la carretera, pero por la crecida de este río Huecoloro desplazó la estructura de la superestructura del puente y prácticamente se acodó al otro tramo. Aquí el Ministerio de Transportes, porque esto fue casi a los inicios del fenómeno del Niño Costero, el Ministerio de Transportes a través de Provías Nacional contaba en ese momento con un stock de puentes modulares. Se tenían 2 contratos en marcha, una con la empresa china Harson y la otra con Acron, en la cual había un stock de más de 150, 180 puentes modulares en stock. Y eso nos permitió poder intervenir rápidamente en la colocación y el montaje de estos puentes modulares a nivel nacional. Este es el caso de Lima. Tenemos acá ya la recomposición del puente en el Huecoloro. En Huecoloro tuvimos 2 instalaciones, en la Ramiro Trialet y en el otro en la zona de Cajamarquilla. Aquí mostramos el puente Sechín en Ancash, ¿no? Digamos, la recuperación de la capitalidad a través de la instalación de estos puentes modulares fue muy interesante y muy oportuna por parte del sector. Este es el puente de Costco. Prácticamente es una alcantarilla que colapsó y esto prácticamente se ha tenido que instalar un puente modular de 52 metros, ¿no? Instalar sus apoyados en estribo y si bien es cierto, estos son puentes modulares, permitió rápidamente recuperar, ¿no?, el flujo de mercancías en la Panamericana. Este es Quebrada Honda. El puente colapsó, era un puente de concreto armado en la cual lo que se hizo es instalar encima del puente, ¿no?, este puente modular, ¿no?, apoyado en los estribos, que fueron un poco más atrás del apoyo, porque el estribo de concreto colapsó en este puente de concreto, y lo que hemos hecho es irnos más atrás para poder apoyar nuevamente en el estribo y poder rápidamente restablecer el flujo, ¿no?, de vehículos en el lugar. Este es el puente emblemático, el puente Virú, en Trujillo. Este es el puente que colapsó. Colapsó una parte, aquí fue un colapso por socavación de los apoyos de los estribos. Nosotros teníamos los planos, conseguimos los planos, pensábamos que tenía cimentación profunda, sin embargo no tenían cimentación profunda, eran cimentaciones superficiales. Colapsó el estribo, pensábamos colocar un puente de una sola vía, apoyarnos en el tramo que quedó en buen estado, sin embargo a los 3-4 días colapsó también el segundo tramo, o sea, colapsó todo el puente. Entonces tuvimos que cambiar la estrategia, tuvimos que pensar ya en tender un puente de más de 110 metros de longitud. No confiamos en los apoyos ni confiamos en los estribos existentes, por lo tanto lo que hicimos y lo que planeamos es rápidamente instalar un puente que tenga cimentación profunda a través de pilotaje, que fue la solución, apoyados en nuevos estribos y apoyados en un conjunto de pilotes. Fueron 44 pilotes instalados de más de 17-20 metros de profundidad, ¿no? Y esto fue un reto, porque esto es lo que yo comentaba, de que hemos tenido que entrar con una adjudicación directa. Prácticamente tuvimos que hacer un análisis del mercado, a ver cuál era la empresa que estaba mayor capacidad en poder intervenir, sobre todo necesitamos contar con las piloteadoras. Determinamos que una empresa que realizó, que fue Notengy, que realizó el proyecto, era la empresa más calificada para poder bancar este proyecto. Hicimos un diseño muy rápido, conjuntamente con la empresa Harson, que es la empresa que nos proporcionó las estructuras metálicas para hacer el reforzamiento de la estructura. Fue lanzado en un solo viaje, los 110 metros. Tuvimos que pilotear en estos 2 estribos centrales, ¿no?, un conjunto de 14 pilotes de 20 metros de profundidad, 8 pilotes en los estribos, en los apoyos tanto norte y sur, y todo este proyecto fue realizado en 21 días. En 21 días pudimos construir una cimentación profunda con 44 pilotes de 20 metros, son pilotes de 40 centímetros de sección cuadrada, de concreto armado, de alta resistencia en concreto. Tenemos la estructura que pasaba más de las 500 toneladas de carga, y esto
fue realizado en 21 días trabajando 3 turnos y en 5 frentes de trabajo. Voy a terminar mostrando rápidamente el proceso constructivo de la construcción del puente de grupo. Una kilometradora. Mil gracias al ingeniero Lozada por su participación. Ha sido una brillante exposición, creo yo, para todos los que estamos participando en este congreso. Y quiero resaltar algo importante que me parece, de manera personal decirlo, de que toda esta gestión que se ha hecho fue cuando él estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de Provías Nacional. Dicho esto, vamos a pasar al bloque de preguntas y les recuerdo que aquellas preguntas que no sean absueltas en esta hora pueden hacerlo en la sala de conferencistas, en la sala de exhibiciones a la hora del break, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido excelente tu exposición, muy clara, y nos ha hecho ver lo que se ha hecho en la reconstrucción por cambio, lo que se hizo en la reconstrucción y lo que se va a hacer en la reconstrucción por cambio. Y me permito hacer un simple comentario. Muchas de estas cosas no se hubieran tenido que hacer si al momento de la construcción se hubieran hecho de la forma adecuada. El ejemplo del puente que ha puesto Carlos ahora es una pena. Es una pena por dos cosas. Primero, porque en los planos originales se decía una cosa, y cuando fueron a ver lo que había sucedido, la cimentación no era otra, no se había respetado en la construcción hace muchos años atrás lo que se mandaba en el expediente técnico. Ahora se están haciendo los pilotajes y los estribos buscando roca y con mucha profundidad. No lo he escuchado, Carlos, decirlo, pero esta base de este puente provisional va a ser la base que va a servir dentro de poco
para poder encima de ella ya la solución definitiva. Yo hago voto para que este ejemplo se siga repitiendo en todas las obras que se estén haciendo en la reconstrucción por cambio. En las preguntas hay una pregunta que le llega a Carlos que dice lo siguiente: ¿cuántos de los fondos están destinados para investigación y desarrollo? Y segunda pregunta, ¿hay algún porcentaje tal vez? Sí. Principalmente los fondos de la autoridad están destinados a la reconstrucción. Si bien es cierto, se viene trabajando con la autoridad el componente de fortalecimiento institucional, todavía no se ha determinado cuál es ese monto que nos permita retroalimentarnos, dado que vamos a contar con todo el despliegue de las constructoras, de las empresas formuladoras de proyectos, con lo cual podemos hacer una especie de adquirir el know-how, ¿no? Y aprovechar esta experiencia de la reconstrucción. Todavía no se ha determinado cuál es ese monto que nos va a permitir fortalecer, sobre todo, digamos, a las instituciones del Estado, como son las unidades ejecutoras, como Floridas, como la Dirección General de Caminos, como el mismo laboratorio que cuenta la Dirección General de Caminos, en el cual está, digamos, en cierta manera está conjuntamente con las otras, digamos, laboratorios del país, están preparadas para poder brindar el servicio de soporte técnico, ¿no?, a todas las empresas y las constructoras que, digamos, que van a participar en esta fase de construcción. Sin embargo, la realidad también nos muestra de que nos queda mucho por hacer. Como sector, como, digamos, como Ministerio de Transportes, digamos, no destinamos muchos recursos al tema, digamos, de investigación, ¿no? Tenemos un laboratorio que tratamos de paliar esta situación. Sin embargo, no deberíamos contar con un centro de investigación tecnológica, ¿no?, que nos permita retroalimentarnos. Entonces, es un tema que se planteó en un momento a la autoridad. Ellos tienen ciertas prioridades, que es el tema de destinar los recursos a la inversión misma de la reconstrucción, y estamos en eso, ¿no?, trabajando con la autoridad a efecto de contar con el apoyo, tanto como BIEC, ¿no?, de tener a futuro un centro de investigación tecnológica, ¿no?, que nos permita, digamos, ir ganando esa experiencia, esa expertise, ¿no?, sobre todo aprovechando este periodo de reconstrucción que viene con cambios en la, ¿no?, sobre todo porque estamos tratando de que ese término de con cambios se concrete, ¿no? Y para nosotros ese concepto de cambios viene dotando a las carreteras con estos sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Obviamente se ha tomado la decisión de que todas las obras, ¿no?, que están en el norte del país, de todos los puentes que son los puntos de ruptura, tienen que ser con cimentación profunda, todas. Se va a hacer una revisión de todos los puentes a nivel nacional, sobre todo la zona norte, a efecto de ir dotando de cimentaciones profundas para efecto de que puedan, digamos, enfrentar cualquier fenómeno del Niño, ¿no?, dado que el primer causal del daño del puente es por socavación, en los pilares, sobre todo en los pilares centrales. Bueno, una pregunta adicional que es: ¿se está complementando paralelamente un programa de cabotaje a nivel nacional? De ser así, ¿se podrá utilizar parte de los puertos actuales? El tema de cabotaje, como lo manifesté en el plan logístico de desarrollo de 2010, se estableció que el movimiento de mercancía está concentrado en la Panamericana, ¿no?, que es el eje estructural del país. Y lo que se ha hecho es fortalecer la cadena de suministro, ¿no?, obviamente tratando de inyectar los recursos en estos corredores logísticos que son las rutas, las vías nacionales, que son 26.000 kilómetros, conjuntamente con los puertos,
los aeropuertos. Luego se ha optado por una desconcentración de carga, ¿no? Se ha fortalecido el puerto de Paita hacia el norte y el puerto de Matarani hacia el sur. Y ahora estamos en una fase de, digamos, de desconcentrar más el puerto del Callao, porque ya es un hub, un nodo logístico, tanto el puerto de Salaberry y hacia el sur tenemos el puerto de Hilo, que también, y el puerto de Marcona, que también está en una fase de declaratoria de interés, ¿no? Como una iniciativa privada. Pero cuando se hizo el modelo de transporte en 2010 y se determinó que la Panamericana tenía que ser autopista, y por lo cual engatilló las adendas a los contratos de concesión para poder construir las dobles calzadas, también se determinó que después de 15, 20 años, la Panamericana, a nivel de doble calzada, también iba a entrar en fase de saturación, o sea, en fase de congestión. O sea, el hecho de construir doble calzada, que estamos en ese proceso, tampoco nos garantiza que aquí a 20 años no vamos a tener nuevamente el problema de congestión en el país. Y eso, en realidad, afecta a la competitividad del país. Por lo tanto, ya necesitamos mirar otro modo de transporte. Y el principal modo que permite manejar grandes volúmenes de carga es el modo ferroviario. Por lo tanto, estamos bancados ahora en establecer el inicio de la construcción de un tren ferroviario en la costa del país, ¿no? Obviamente esto demanda muchos recursos de inversión, pero necesitamos ir avanzando, ya sea por fases o por etapas, en la construcción de este futuro tren de la costa. Pero en el interín sí podemos activar este otro modo de transporte, que es lo que llamamos las carreteras azules, que son el sistema de cabotaje. El cabotaje en el país tiene un marco legal muy restrictivo, o sea, solamente pueden brindar el servicio de cabotaje las empresas, los barcos navieros que tienen bandera nacional. Sin embargo, principalmente el cabotaje en el país es de hidrocarburos, ¿no? Todo el petróleo que viene, que llega a Bayoba, va hacia el puerto del Callao para distribuirse en Lima y a provincias. Pero no solamente existen dos naves de bandera nacional, que es entiendo que es el buque Hilo y otro que el buque Callao, me parece, que son los únicos que brindan servicio de cabotaje, con todas las restricciones que hay. Sin embargo, hay navieras de bandera extranjera que mueven, digamos, volúmenes de exportación que llegan a Matarani, ¿no? Y luego van al puerto de Callao, ¿no? Llegan a Matarani, vienen de Asia, van al puerto de Matarani, en el sur, y van hacia el puerto de Callao. Esa oferta de buques, de barcos, pueden también brindar servicio de cabotaje. Porque la necesidad, por ejemplo, de la cebolla, en Matarani, la cebolla sale por el puerto del Callao, no sale por el puerto de Matarani, va por el puerto del Callao, va en camiones al puerto del Callao. Y esa carga se puede llevar bien en cabotaje. Sin embargo, el marco legal no permite que un barco de bandera que no sea nacional pueda brindar el servicio de cabotaje. Entiendo, porque esto lo hemos visto hace unos días con el director general de transporte acuático, en plantear un proyecto de ley que cambie, digamos, el marco legal que tiene el servicio de cabotaje en el país. Obviamente, para poder impulsar el servicio de cabotaje en el país, que uno sería permitir que un barco de bandera extranjera pueda brindar un servicio de cabotaje si es que se mueve entre los puertos del litoral, brindar ese servicio. Pero además hay que dotar de estos puertos, de estos terminales, con infraestructura para poder, digamos, manejar la carga. Entonces hay un tema de dar el marco legal, porque existe la oferta de los buques, existe la oferta, y dotar de infraestructura adecuada a los puertos para poder, digamos, manejar toda la logística de carga, ¿no? Para poder activar este modo de cabotaje en el país, que es muy importante y realmente daría una solución a corto plazo en descongestionar, digamos, todo el movimiento de flujo de mercancías a través de la Panamericana. Hay una última pregunta que se refiere a por qué no se utiliza el concreto en vías de alto tráfico pesado. Y en el caso de Gambetta trajo algunos comentarios desfavorables por haberse cambiado el asfalto por concreto. Coincido con el comentario. El que habla, cuando yo estaba en la dirección de planeamiento y presupuesto, nosotros estábamos participando en la evaluación social en el marco del SNIP, el anterior sistema de inversión.
manejando la evaluación social de la avenida Gambetta. Y la evaluación social se hace corriendo este software, ¿no?, que es el HDM4, que es el software del Banco Mundial para evaluar proyectos de carreteras, y ya nosotros teníamos, por los grandes volúmenes de carga, porque los camiones de contenedores que van hacia el puerto generan un gran impacto de sobrecarga sobre el asfalto, nuestra posición era que tenía que ser un pavimento rígido. Sin embargo, en ese entonces el HM4 no tenía el modelo de deterioro de pavimentos rígidos, solamente tenía el modelo de deterioro de pavimento flexible. Y por eso hubo una resistencia en ese entonces del Ministerio de Economía y Finanzas en poder dar la viabilidad sobre una solución de pavimento rígido sobre un pavimento flexible, teniendo en cuenta que la inversión inicial del pavimento rígido es superior al pavimento flexible. Sin embargo, cuando uno evalúa el modelo económico a 20 años o a 30 años, los costos de mantenimiento, ¿no?, de un pavimento rígido son superiores a un mantenimiento flexible. Y además, en 20 años estimábamos que la carretera tenía que tener una reposición del pavimento flexible probablemente 2 veces en 20 años. Y la realidad nos está dando la razón, por cuanto han pasado creo que 4 años, o un poco menos, y el pavimento flexible de la Gambetta ya está con problemas de deterioro acelerado. Por eso es que la necesidad de mejorar los instrumentos de gestión, de evaluación de proyectos, sobre todo la evaluación social, ya están dadas las condiciones. Tenemos un nuevo marco del sistema de inversión pública que es el INVIAR-TPE. Ya tenemos una experiencia de pavimento rígido que vamos a empezar, que es el tramo de Ollón-Ambo. El tramo de Ollón-Ambo es una alterna a la carretera central. Ese tramo está, ya se tienen los 3 tramos con estudios definitivos concluidos y están a nivel de pavimento rígido. O sea, es la primera experiencia en la cual hemos logrado declarar la viabilidad de un proyecto a nivel de pavimento rígido sobre un pavimento flexible, y esperamos de que esto sea el inicio de, digamos, de una evaluación de este tipo de solución de pavimento rígido, sobre todo en las zonas urbanas. El anillo vial periférico, que justamente en este momento se está discutiendo en las oficinas del CAP, el perfil también determina una solución a nivel de pavimento flexible. Si el anillo vial periférico está en la planificación del sector, está orientado a ser un corredor logístico, es un corredor exclusivo para la carga, para el movimiento de contenedores, para evitar que la carga ingrese por la parte del casco urbano de la ciudad y vaya por una vía de evitamiento hacia el puerto, tiene que ser obviamente por los volúmenes de carga y por los volúmenes de cargas axiales que generan, digamos, estos camiones que son de 6 ejes en promedio, tienen que ser a nivel de pavimento rígido. Sin embargo, el perfil que se aprobó en ese entonces fue a nivel de pavimento flexible. Entonces es un tema que yo creo que se debería reevaluar, ¿no?, con cara a la actualización que se está haciendo en los estudios de preinversión del anillo vial periférico. Es una inversión importante, es una inversión que supera los $2.000 millones este proyecto. Igualmente, dentro de la planificación tenemos el famoso cinturón de la ciudad, que es la circunvalación, que es la periurbana, que también es una autopista que va a tener las mismas condiciones de una vocación logística, que también va a tener que ser a nivel de pavimento flexible, pavimento rígido, perdón. Ya se ha logrado que también está en el marco de las normas, de los manuales, que todos los túneles tienen que tener pavimento rígido, ¿no? Tenemos el túnel Gambetta, tenemos los proyectos que se están diseñando para el mismo anillo vial, que son 2 túneles de 2 kilómetros cada uno, también tienen pavimento rígido en los túneles. Eso ya es un avance en cuanto a ir innovando tecnológicamente en la aplicación de estas soluciones, ¿no?, digamos, a nivel de pavimento. Bueno, muchas gracias. Creo que